las estampitas del chavo. Pero el chavo era pobre, no tonto. Retiró las estampitas. «Deme los 2 pesos primero», dijo, con una firmeza aprendida en las duras calles de la vida. Don Ramón se palpó los bolsillos. Vacíos, como siempre. El pánico volvió. ¿Cómo iba a perder el negocio de su vida por no tener 2 míseros pesos? Mira, chavo. Luego te los doy. ¿Sí?, suplicó. No, sentenció el chavo, recitando un mantra comercial que conocía bien. Dando y dando, pajarito volando. Si no me paga ahora, ¿luego cuándo? Don Ramón estaba desesperado. Miró los dólares en su mano, los cromos de lujo. La solución. Bueno, pero ¿cuánto me puedo tardar en cambiar $1? Espérame aquí, no, espérame. Y sin más, salió corriendo de la vecindad, dejando al chavo confundido pero esperanzado. Este intercambio fue una clase magistral sobre el valor subjetivo. Los dólares que don Ramón sostenía tenían 3 valores radicalmente diferentes en ese mismo instante. Para el señor Barriga, su dueño legítimo, tenían un valor objetivo, dictado por el tipo de cambio internacional. Para don Ramón, tenían un valor especulativo, basado en la ignorancia y la esperanza de que fueran la llave para dominar el mercado de estampitas. Y para el chavo, su valor era inmediato y biológico. Valían exactamente lo que podían conseguirle en ese preciso momento, es decir, la promesa de saciar su hambre. La transacción era por tanto un negocio brillante y un desastre absoluto, todo al mismo tiempo. Don Ramón creía estar a punto de cometer la estafa del siglo, mientras que el chavo sentía que estaba a punto de obtener lo más valioso del mundo. La pobreza y la desesperación habían distorsionado por completo la percepción del valor, convirtiendo un fajo de moneda extranjera en el precio de un sándwich. Don Ramón corría hacia la casa de empeño, convencido de que iba a cambiar un cromo por unas monedas, sin saber que estaba a punto de desatar una cadena de eventos que pondría a la vecindad de cabeza. Parte 2. El desmoronamiento de la paz. Capítulo 4. La carrera armamentista de la vecindad. La fiebre del coleccionismo, inyectada en las venas de la vecindad por la jeringa de la presunción de Kiko, no tardó en mutar en una epidemia de competitividad feroz. El patio, antes un simple espacio de juegos, se transformó en un campo de batalla verbal, una arena donde se libraba una guerra de alardes y fanfarronadas. El chavo, con la promesa de una torta de jamón y la perspectiva de comprar estampitas diferentes, se sentía momentáneamente rico. Kiko, el catalizador de toda la locura, no podía soportar que alguien más compartiera el protagonismo. Y la Chilindrina, que no podía quedarse fuera de ningún conflicto, se unió a la contienda con el único arsenal que poseía, una imaginación desbordante para la exageración. La batalla comenzó con una escaramuza. «Pues para que te lo sepas», anunció Kiko, inflando sus mejillas, «mi mami ya me va a comprar otro álbum de estampitas. Y yo lo voy a llenar primero porque le voy a decir a mi papá que me compre más estampitas». En la mente de Kiko, la escena era grandiosa. Se imaginaba a su padre, el enigmático y ausente capitán, atracando un barco en el patio de la vecindad, un barco cuya bodega no contenía mercancías, sino montañas de paquetes de estampitas brillantes. Él, Kiko, se zambulliría en ellas como si fueran una piscina de monedas de oro. La Chilindrina no se dejó intimidar. «¿Y qué? ¿Y qué?», replicó, con su característico sonsonete. «Yo le voy a decir a mi mamá que venda la televisión para que me compre más estampitas». La fantasía de la Chilindrina era más doméstica, pero igualmente dramática. Veía a doña Florinda, con lágrimas en los ojos, entregando el voluminoso televisor a un comprador a cambio de un solo y mísero sobrecito de estampas. Era un sacrificio noble, un acto de amor maternal llevado al extremo del absurdo. El chavo, sintiéndose acorralado, contraatacó con lo que pudo. «¿Y qué? Yo lo voy a decir a mi papá», comenzó, pero se detuvo. La ausencia de un padre era una desventaja táctica en esta guerra. Improvisó, pues yo me voy a encontrar más. Pero Kiko ya había subido la apuesta. «Yo le digo a mi mamá que venda todos los muebles de la casa». La imagen mental era de una doña Florinda desolada, sentada en el suelo de una habitación vacía, pero con una sonrisa satisfecha mientras Kiko pegaba felizmente sus estampitas. La Chilindrina, sintiendo que perdía terreno, lanzó su bomba nuclear.
Pues yo le digo a mi papá que venda la vecindad. La idea era tan monumentalmente absurda que por un momento silenció a sus rivales. ¿Vender la vecindad? ¿Con todo y sus habitantes? Era una declaración de poder absoluto. Kiko, herido en su orgullo, buscó el golpe más bajo, el ataque más personal y devastador. Miró a la Chilindrina, luego miró al cielo como buscando inspiración divina, y la encontró. ¿Y qué? Yo le digo a mi mamá que venda a tu papá. La Chilindrina se quedó boquiabierta, pero Kiko no había terminado. Añadió el toque final, el detalle que convertía el insulto en una obra de arte de la crueldad infantil. Y que lo venda por kilos para que saque más. El silencio que siguió fue denso y pesado. La imagen de don Ramón en una báscula de carnicero con un precio por kilo era demasiado vívida, demasiado grotesca. Fue la Chilindrina quien lo rompió, corriendo hacia su casa con un grito de pánico. «Papá, papá, Kiko dice que te van a vender por kilos». Esta escalada de amenazas, aunque cómica en su absurdo, era un reflejo distorsionado de las ansiedades adultas que los niños absorbían como esponjas. Vivían en un entorno donde la conversación sobre el dinero, la deuda y la posibilidad de vender las pocas posesiones para sobrevivir era constante. Habían internalizado el principio económico fundamental de su mundo. Para obtener algo, dinero, estampitas, hay que vender otra cosa. Lo que les faltaba era el sentido de la proporción. Para ellos, vender un televisor, los muebles, la vecindad entera o incluso a una persona eran acciones equivalentes en una escala de desesperación que no comprendían del todo. Su juego era una parodia oscura del capitalismo, una lección aprendida de las luchas y el estrés de sus padres. La amenaza de vender a don Ramón por kilos era hilarante por su ridiculez, pero también estaba arraigada en la sombría realidad de su entorno, donde todo y todos parecían tener un precio, o peor aún, estar perpetuamente en deuda. La amenaza de Kiko tuvo una consecuencia inmediata y no deseada. El miedo a que el padre de Kiko, el señor Barriga, llegara y se tomara en serio la idea de vender a don Ramón, quizás no por kilos, pero sí embargándolo, se apoderó de ellos. «Tiempo, tiempo, tiempo», gritó el chavo como si fuera un árbitro. «¿No te acuerdas que Ñoño te fue a acusar con su papá de que dijiste que lo iban a vender por kilo? ¿Qué tal si viene su papá?» La mención del señor Barriga, el verdadero dueño de la vecindad y, por extensión, de sus habitantes endeudados, cambió el tono del juego. La fantasía se había acercado demasiado a la realidad. La carrera armamentista se detuvo, no por falta de municiones, sino por el miedo a las consecuencias del mundo real. Por un momento los niños dejaron de ser rivales y se convirtieron en cómplices, unidos por el temor compartido a la autoridad adulta y a las deudas que no entendían, pero cuyas consecuencias sentían cada día. Capítulo 5. La física del salto, el tropiezo y el desastre. Una vez que la amenaza de la guerra económica se disipó, la energía bélica de los niños necesitaba una nueva válvula de escape. La encontraron en un juego aparentemente inofensivo, el cojito, que consistía en saltar sobre un pie la mayor distancia posible. Sin embargo, en la vecindad no existía tal cosa como un juego inofensivo. Cada actividad lúdica era una invitación al caos, un experimento de física en el que las variables eran la torpeza, la competitividad y la mala suerte. La Chilindrina, ansiosa por recuperar su honor perdido en la batalla verbal, desafió al chavo. «¿A que no puedes dar 100 pasos sin poner el otro pie en el suelo?» «¿A que sí?», respondió el chavo. «Te apuesto un peso a que no», dijo ella, elevando las apuestas. «Va que va», aceptó él, olvidando que no tenía ni un centavo. El patio se convirtió en un escenario olímpico. La narración, si la hubiera, habría adoptado un tono épico. El chavo, el atleta del barril, se preparaba para su hazaña. Tomó impulso, levantó una pierna y comenzó a saltar. 1, 2, 3. Sus saltos eran torpes, desequilibrados pero llenos de determinación. La Chilindrina lo seguía de cerca, contando en voz alta, esperando el más mínimo fallo. Punto 50, 50 y 1, 50. Fue entonces cuando la primera ley de la termodinámica de la vecindad entró en acción. Toda energía competitiva tiende a transformarse en un empujón. La Chilindrina, sin querer queriendo, le dio un pequeño toque al chavo en la espalda.
fue suficiente para romper su frágil equilibrio. El chavo se